estudiado Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid. También ha hecho un máster en Sexología en la Universidad de Alcalá de Henares. Es escritora, ha escrito una novela que es Carcoma, de la que vamos a hablar hoy, publicada en 2021, pero ha escrito también poesía, ha escrito también ensayo, por ejemplo, uno publicado en 2020 que se llama Utopía no es una isla. Y además de ser escritora y escribir tantas cosas, bueno, también escribe en periódicos, escribe en el diario.es, en el Público, en El Salto, y además de todo esto también es editora, es codirectora de una editorial independiente que se llama Antipersona, pero ha cambiado el nombre, se llama Levantafuegos. Pues todos estos roles y todas estas tareas interesantes es el perfil de Laila. Así que para que tengáis algunos datos, no me extiendo más. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre todo de su novela, su primera novela, Carcoma, que es una novela de terror, pero no es una novela de terror al uso, es bastante sorprendente, está llena de sorpresas. Es la historia de una casa que tiene dos habitantes, una abuela y una nieta, pero también otros habitantes que son sombras, fantasmas, presencias, ausencias, mucho más de lo que uno podría imaginar. Entonces hablaremos de esto. Y mi primera pregunta es sobre mi lectura como lectora. A mí me ha pasado estar leyendo y me ha encantado que el papel del lector es muy activo. Es necesario que estemos atentos porque hay dos narradoras, dos voces, la abuela y la nieta. Cada una tiene una voz diferente, cada una va contando su versión de los hechos y el lector no sabe qué es verdad, qué es mentira, tenemos que ir reconstruyendo la historia y hay mucho suspense, es bastante inquietante y cuando llegamos al final, no voy a hacer spoiler, tranquilos, pero cuando llegamos al final, en los agradecimientos, de repente hay una frase que para mí era la más terrorífica de toda la novela, porque dice: agradecimientos a mi abuela materna por dejarme contar la historia de su casa y de su familia. Después de una historia de terror tan inquietante, ¿podrías contarnos, fuera de bromas, cómo surge esta historia, cómo llegas a escribirla, de dónde surge esta historia? Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí y por la invitación. Es un placer, es la primera vez que vengo a Bélgica además, así que muchas gracias. Sí, mucha gente me ha preguntado qué parte era la realidad y qué parte era la ficción, ¿no?, de la historia de mi familia. Porque como tiene tantos elementos, además de santos que se aparecen, fantasmas, ¿no?, como de magia, maldiciones, pues, ha sido una pregunta que me han hecho mucho, ¿no?, periodistas, escritores de escritura, y yo siempre digo que bueno, es sobre todo la historia de mi bisabuela y de mi abuela, pero la parte sobrenatural, lo paranormal, la parte de la magia, es muy real, porque tiene que ver mucho con la cultura de la muerte que hay en esa zona, en esa zona que es del interior de España, que no está muy lejos de Madrid, en realidad, pero que es una zona muy despoblada, que siempre ha estado muy despoblada y ahora más, bastante pobre, y como un poco aislada sociológicamente, aunque en realidad no está lejos, ¿no? Entonces, como que ahí hay elementos de magia, de la cultura de la muerte, que como que se han conservado y que para mi abuela y sobre todo para mi bisabuela sí que era muy importante. Entonces, hay una cosa que además aparece en las películas de Almodóvar, por ejemplo, que es la idea de los aparecidos, ¿no? Entonces, un familiar se ha muerto y se aparece en tu habitación por la noche, generalmente en la habitación, para, pues, por si hay algo que he dejado pendiente, ¿no?, la típica idea del fantasma que tenemos que resolver, pero también otras veces solo para decir: estoy bien, no te preocupes, o reza por mí, pide una misa, ¿no?, como cosas así. Entonces eso, por ejemplo, en mi pueblo hay mucha gente que dice que lo ha visto, ¿no? O sea, es algo, no pasa, ya se está perdiendo, pero es algo
habitual, ¿no? Y entonces todos esos elementos así de las maldiciones, también el mal de ojo, ¿no? Eso como quería que estuviese en el libro, porque también es una forma de que no se pierda. Para mí era una forma de conservarlo, ¿no? De que ahí estuviese, quedase en algún sitio, porque tampoco es muy conocido, ¿no? Salvo Almodóvar. Hay otras partes de España que su folclore es más conocido, como de Galicia, ¿no? Pero ¿no? Entonces es una forma de que estuviese ahí. Sí, sí. Pero bueno, esta mezcla de la religión con la superstición, con la magia, etcétera, sí que existe en diferentes partes de España, que es muy particular y que la hemos visto que subsiste de alguna manera. Está muy bien que se recoja también. Yendo al género, lo he dicho ya al principio, que es una novela de terror. Aparece lo sobrenatural, lo fantástico, y es interesante porque no es una novela de terror como nos la imaginaríamos, sino que mezcla realidad y terror. Y es algo, el terror era como un género muy aparte, un poco se miraba por encima del hombro, era un nicho para gente, lectores muy especializados, no era algo muy común. Y sin embargo yo creo que ahora hay quizás una renovación del género, también en autoras relativamente jóvenes, también en América Latina. Algunos de nuestros estudiantes han leído a Mariana Enríquez, por ejemplo, o no sé, yo soy María Fernanda Puero también. Hay una renovación del género de terror y ¿qué puede aportar el género de terror? ¿Por qué lo has elegido y adaptado así? Bueno, sí, además yo creo que en España no hay nada de tradición de terror, de la literatura española. Solo hay algo con el romanticismo, ¿no? Pero no hay apenas tradición de terror. Entonces, y en general siempre ha sido considerada un poco literatura menor, ¿no? De hecho, cuando envié el libro, el manuscrito, antes de que se publicase, pues lo envié a gente para que se lo leyese, ¿no? Que me diese una opinión. Hubo gente que me dijo, no digas que es de terror, no lo vendas como de terror, no dejes que la editorial lo diga, porque van a considerar que no eres una buena escritora, ¿no? Porque es como de segunda categoría, ¿no? De segunda división el terror. Y claro, a mí me gusta mucho el terror, soy súper aficionada a todas las películas de terror, serie B, serie Z, me lo veo todo. Pero aparte es que o sea, para mí tenía mucho sentido porque la historia de esa zona, de donde está mi pueblo, a mí me parecía que era una historia de terror ya de por sí, ¿no? La historia política de ese sitio. Y esto me dio una pista, una investigadora argentina que se llama Mariana Tello Weiss, que a ella la contrataron para cuando en Argentina, creo que fue con el gobierno de Cristina Kirchner, hicieron una ley para los centros de detención, de tortura de la dictadura, convertirlos en centros de memoria, ¿no? Entonces ella es antropóloga y ella le encargaron hacer los paneles que se iban a ver ahí, ¿no? Como hacer esta conversión. Entonces ella habló con gente que había estado ahí, con militares, con supervivientes de la dictadura y se encontró con muchas historias de fantasmas. Entonces, como que se veían ruidos por la noche, que se veían sombras en estos antiguos cuarteles, que casi todos eran del ejército. Incluso los militares que ya eran de otra generación, que ya eran jóvenes, que no habían participado en la dictadura, seguían diciendo que se oían ruidos por la noche, que se veían sombras, que se encendían las luces, ¿no? Entonces ella, como antropóloga, de repente se encontró como, oye, si tanta gente dice esto significa algo, ¿no? O sea, no podemos solo como dejarlo a pues, programas de televisión de estos de, ¿no? paranormales, sino está diciendo algo, ¿no? Y ella tiene, o sea, ella como tiene en YouTube también se puede ver y tiene un artículo muy bonito sobre cómo en los sitios, un paper académico, ¿no? Pero cómo en los sitios donde ha habido mucha represión, los sitios donde ha habido mucha violencia, una dictadura, una guerra, a veces las historias de fantasmas contaban lo que no se podía contar. Le llama memoria política paranormal, ¿no? Y es como en los sitios eso, donde no se podía hablar de lo que estaba pasando,
acababa saliendo como leyendas urbanas, como cosas así. Salían como historias de terror, ¿no? O historias de fantasma. Entonces, claro, yo pensaba que un poco en mi pueblo no había historias de fantasmas así como directamente relacionadas con la dictadura, pero claro, sí había esta idea de los aparecidos, ¿no? Que eran víctimas de la guerra, ¿no? Y más que de la guerra, de la dictadura, de los primeros años de la dictadura. Entonces era como, claro, ¿cómo no va a ser de terror si aquello fue una historia de terror, ¿no? Y además esa zona donde está mi pueblo fue cuando hubo el golpe de Estado fascista, fue la última que cayó en España, ¿no? Después de Madrid, después de Barcelona. Entonces la represión fue muy dura, fue especialmente dura, y muchos hombres se fueron a la guerrilla, al monte, a la guerrilla. Y de hecho la guerrilla en España duró hasta el 52, ¿no? O sea, hasta 1952, son muchos años, ¿no? de guerrilla, y los iban matando allí sin juicio y sin nada, en el monte los cazaban, literalmente. Entonces, claro, eran sombras, ¿no? y fantasmas, ¿no? Porque no tuvieron un juicio, no tuvieron una tumba, no tuvieron, y luego no han tenido tampoco, en España no ha habido no se ha juzgado a los responsables de la dictadura, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, pues esos fantasmas, al final, un fantasma es una herida abierta, ¿no? Es un trauma no resuelto, algo pendiente, ¿no? Entonces, pues esta idea de un trauma, ¿no? que en España además sigue siendo algo no resuelto, porque cada pocos años, además, ocurre algo, ¿no? Políticamente, o vuelve a salir, o vuelve a haber un debate con eso. Entonces, se ha quedado, yo creo, como un trauma colectivo, ¿no? Como en la memoria colectiva del país, sigue sin resolverse de alguna manera. Y yo creo que una prueba una prueba de eso es que a Franco, el dictador, lo trasladaron en 2020 de la tumba. El mismo gobierno que hay ahora, ¿no? Se construyó una tumba, un mausoleo gigantesco, y ahí seguía, y le pusieron en una tumba normal, ¿no? Para que no estuviese en un cementerio apartado y normal, y eso fue hace solo 5 años, y murió en el 75. O sea, como para que veamos cómo sigue siendo como algo, ¿no? Que sigue abierto, de lo que se sigue hablando, que cada poco tiempo vuelve a salir, como es esto, ¿no? Es un trauma ahí en la memoria colectiva del país. Y entonces, para mí era como lógico que fuese un fantasma, ¿no? Que contase eso. Sí, como dices tú, es verdad que es una auténtica historia de terror ya de por sí, y está en todo el trasfondo de la novela, está, bueno, toda la historia, la guerra, la posguerra, los desaparecidos, las fosas comunes, los maquis en el monte, en fin, están ahí como en un trasfondo muy sutil pero muy presente, a la vez con esta presencia-ausencia que es la realidad también, nuestra realidad. Pero quería hablar también de la violencia que está muy presente, no solo la de la guerra y de la posguerra, sino que hay diferentes tipos de violencia que se entrecruzan y que se superponen. Está la violencia de clase, que es muy importante, la diferencia entre las clases, toda esta cuestión de la familia de los ricos, los jarabos en el pueblo, y los pobres, las familias más humildes. Y parece que es un conflicto de clase que se perpetúa, casi se pasa de generación en generación, es algo que se hereda de abuelos a padres a hijos. Pero hay también violencia de género, violencia patriarcal, violencia machista, y hay una frase que no me resisto a leer, no sé si están los extractos que habéis seleccionado después, pero que dice en la página 115, hablando de un hombre violento: a los hombres como esos hay que ponerles tierra de por medio antes de que ellos te la pongan por encima. Que me parece fantástica. Entonces hay esta violencia también contra las mujeres, independientemente de su clase social. En este caso, la violencia patriarcal no conoce fronteras de clase. Y hay una violencia histórica, una violencia familiar, incluso en las relaciones entre la abuela y la nieta, hay también cierta violencia.
Entonces, toda esta violencia, al final, las víctimas de la violencia la acaban interiorizando y reproduciendo de alguna manera, que parece que incluso la nieta, la abuela, no sé, que imaginaríamos en un estereotipo otro tipo de relación, que reproduce lo que han vivido. Claro, yo creo que la interiorizas, ¿no? La violencia de clase para mí era importante reflejarla porque pasa en todos lados, pero en los pueblos pequeños como que se ve más fácil porque conoces a la otra familia, ¿no? Hay dos familias ricas, una sobre todo, que son los Jarabo, que además el apellido sí es real, a ellos sí quise ponerles el apellido real y de hecho aparece en Wikipedia, ¿no? Porque el padre fue ministro de Justicia de Franco, es que fue gente muy importante, ¿no? O sea, ministro de Justicia, fue responsable directo de ejecuciones, o sea, ¿no? De la represión, fue durante los últimos años de la dictadura. Entonces, y siguen siendo, la familia sigue siendo rica, sigue estando muy bien posicionada, ahora son fiscales, o sea, que sigue, no les pasó nada, nadie no fueron juzgados, entonces, y sigue, ya no viven allí, pero sí siguen siendo ricos y siguen teniendo tierras allí. Entonces, claro, como que en un sitio pequeño tú ves como que estás muy cerca de esta gente tan rica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues en Madrid no voy nunca a los barrios de la gente tan rica, ¿no? O sea, son barrios cerrados, además ahora, ¿no? Urbanizaciones cerradas, entonces como ni siquiera, nunca me cruzo con ellos, ¿no? No les veo. Pero claro, en un sitio pequeño convives con ellos, entonces tu padre ha trabajado para ellos, tu abuelo ha trabajado para ellos, tú también vas a trabajar para ellos, ¿no? Esto además leí un informe que hubo de la Universidad de Florencia que habían estudiado a las familias ricas de Florencia y llevaban siendo las mismas durante 500 años. O sea, las familias ricas de Florencia son las mismas que cuando vivía Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, claro, o sea, es que es así, o sea, se perpetúa, ¿no? la clase social y claro, para mí esto era como importante reflejarlo. Y claro, lo que pasa es que también cuando vives en un ambiente muy violento, interiorizas esa violencia. O sea, al final, y también te comportas de forma violenta con los que te rodean, ¿no? O sea, puedes cambiarlo, pero tienes que hacer ese trabajo, ¿no? Tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Entonces, para cambiarlo, ¿no? Y ellas se tratan muy mal, ¿no? Los dos personajes protagonistas se hablan mal, se tratan muy mal, se culpan la una a la otra de los problemas, de lo que ha pasado, ¿no? De lo que les pasa, de ser pobres, de estar allí. Y claro, yo creo que si no has reflexionado sobre eso es lo lógico, ¿no? Que te pase. Sí, mi idea era que ellas, no sé hasta qué punto lo conseguí, pero mi idea era que ellas fuesen aprendiendo a lo largo de la novela que el enemigo es otro, ¿no? Y que la pobreza no es culpa suya, que es una cosa estructural de la sociedad, ¿no? Que bueno, es un discurso que ahora funciona mucho, ¿no? Esto de, eres pobre porque no te esfuerzas, porque no te levantas a las 5 de la mañana, ¿no? Porque es como, no, es una cosa estructural, no es tu culpa, pero que es algo que tienes que aprender, porque si crees el discurso que hay, mayoritario, o lo que te dicen, pues probablemente te lo vas a creer, incluso eso, ¿no? Pues vas a culpar a tu madre, vas a culpar... entonces, claro, yo fue por eso, ¿no? Con ese proceso de reflexión de cómo estos personajes aprenden a ver un poco realmente quién es el enemigo, ¿no? O quién tiene la culpa de lo que pasa de verdad. Sí, se ve toda la evolución entre ellas, aparte de las circunstancias, que no quiero generalizar, pero sí. No sé si os parece, quizá podríamos pedirle a Laila que nos lea un par de extractos para que podamos escuchar partes de la historia y veáis concretamente de lo que estamos hablando y los que no la habéis leído todavía, ¿no? ¿Te parece? Voy a leer el inicio, el principio, que habla la nieta, porque los dos personajes hablan cada uno en un capítulo, en capítulos alternos.
En uno habla la nieta, en otro la abuela. Entonces voy a leer un trozo de la nieta y otro de la abuela, porque también hablan diferente. Intenté que hubiese diferencias en cómo habla una y cómo habla otra, porque es un poco la realidad, ¿no? O sea, pues, tú no hablas igual que una persona de 70 años o que un niño de 10, ¿no? O sea, hay diferencias, entonces intenté que se notasen un poco. Empiezo con el de la nieta, que es el inicio del libro. Cuando crucé el umbral, la casa se abalanzó sobre mí. Siempre pasa lo mismo con este montón de ladrillos y carcoma. Se lanza sobre cualquiera que atraviese la puerta y le retuerce las tripas hasta dejarles sin respiración. Mi madre decía que esta casa hace que se te caigan los dientes y se te sequen las entrañas, pero mi madre se fue de aquí hace mucho y yo no me acuerdo de ella. Sé que decía eso porque me lo ha contado mi abuela, aunque no hubiese hecho falta porque yo ya lo sé. Aquí se te caen los dientes y el pelo y las carnes, y a la que te descuidas te andas arrastrando de un lado para otro o te echas en la cama y no te levantas más. Dejé la mochila encima del halcón y abrí la puerta del comedor. La abuela no estaba allí, tampoco bajo la mesa de la cocina ni en el armario de la despensa. Decidí probar suerte en el piso de arriba. Abrí los cajones de la cómoda y las puertas del armario, pero tampoco la encontré. Vieja de mierda. Entonces vi las puntas de unos zapatos que asomaban por debajo de una de las camas. En cualquier otra circunstancia no habría levantado el borde de la colcha, porque a los que viven debajo de la cama es mejor no molestarlos. Pero los zapatos de mi abuela son inconfundibles. El charol brilla tanto que puedes verte reflejada en ellos desde el otro lado de la habitación. Cuando levanté la colcha estaba mirando fijamente las tablas del sumier. Una vecina que la había visto salir del arcón una mañana le había dicho a los periodistas que la vieja tenía demencia, pero que sabría aquella jodida chismosa que tenía siempre el pelo más cochino que la freidora de un bar de carretera. No era demencia. Saqué a la vieja a rastras, la senté sobre la cama y la zarandeé agarrándola por los hombros. A veces funciona y a veces no. Aquella vez no lo hice. Cuando no funciona es mejor esperar a que se le pase. La arrastré hasta el pasillo, abrí la puerta de la cámara, la empujé dentro y la encerré con llave. En esta casa todas las puertas se pueden cerrar desde fuera. Es una tradición familiar, como comer cordero en Navidad y el resto de idioteces que hace la gente con sus familias. Nosotras tenemos muchas tradiciones como encerrarnos las unas a las otras en los cuartos, pero nunca comemos cordero porque los corderos no nos han hecho nada y nos parece de mala educación. Bajé a por la mochila y subí de nuevo las escaleras. Aparte de las escaleras a la cámara, en el piso de arriba solo hay una habitación que comparto con la vieja. Dejé la mochila sobre mi cama, la pequeña. Antes había sido de mi madre y antes de mi abuela. En esta casa no se hereda dinero, ni anillos de oro, ni sábanas bordadas con las iniciales. Aquí lo que nos dejan los muertos son las camas y el resentimiento, la mala sangre y un sitio para echarte a la noche. Eso es lo único que puedes heredar en esta casa. Ni siquiera me tocó el pelo de mi abuela, que a su edad la vieja sigue teniendo el cabello fuerte como soga que da gloria verlo cuando se lo suelta. Y yo con 4 pelos lacios y raquíticos que se me pegan a la cabeza y se me llenan de grasa a las 2 horas de haberme lavado. Si quieres el otro lugar, ¿no? En la segunda parte. Como quieras ahora, para ver la diferencia, porque creo que es muy interesante, está muy bien construido que los capítulos impares sea la nieta, es una chica actual y una chica joven, digamos, y que los capítulos pares sea la abuela, que tiene una voz diferente, un uso diferente del lenguaje, tiene un acento, está muy bien reproducido el lenguaje oral también hasta cierto punto, así que puede ser interesante escucharlo. Bueno, pues este es uno de los capítulos de la abuela. Cuando mi padre compró el terreno, aquí no había nada. Le salió barato porque nadie quería vivir en un baldío lejos del pueblo que no valía ni para labranza. Lo único que se podía sacar de aquí eran zarzas y piedras. No había ninguna otra casa cerca. Lo único que había por aquí eran las cuevas excavadas en el monte donde vivían los que no tenían otro sitio. Desgraciados que enterraban hijos todos los años. Decían que se morían de fiebres, pero vete a saber de qué era, porque allí el único que iba era el cura a dar la extremaunción, y solo si le pagaban, pero médico no iba ninguno. De vez en cuando también se moría una familia entera de golpe. La montaña se les caía encima mientras dormían. A veces era por las lluvias que se filtraban y deshacían la tierra. Otras veces eran ellos, que cavaban donde no debían.
Intentaban hacer hueco para otro jergón, para un niño recién parido, y metían el pico donde no tenían que meterlo. El estruendo se escuchaba en todo el pueblo, pero cuando llegaban los vecinos ya era tarde. El monte se los había tragado. La mayoría de las veces no intentaban sacar los cuerpos. Era peligroso y de todas formas ningún primo ni ningún hermano iba a pagar 6 o 7 entierros. Cuando una pierna o un brazo asomaban entre los escombros, los vecinos echaban tierra encima y rezaban un Padre Nuestro para que se fuesen al cielo, pero no se iban. Nadie volvía a pasar por delante de las cuevas que se caían porque todos sabían que seguían allí. Que me perdone la Virgen, pero yo a veces pienso que Dios no existe, porque si existiese, ¿cómo no se iba a llevar a esos desgraciados al cielo? Que no habían hecho nada en su vida más que pasar hambre y reventarse a trabajar para otro. Los santos y los ángeles sí que sé que existen porque los he visto con estos ojos. Y a la Virgen le tengo devoción porque me ha cumplido todas las promesas menos las de mi nieta, que yo ya vi que era imposible cumplirla. Pero ¿cómo ver a un Dios que manda a esta gente al infierno, si el infierno es lo que vivían en esas cuevas reventadicos y sin nada que llevarse a la boca? Igual por eso los dejaban aquí y no se los llevaban ni a un sitio ni a otro, porque ya habían tenido bastante infierno, para el cielo no llegaban, porque el cielo está lleno de obispos y gente fina que no puede pagarse misas y entierros, y que iban a hacer allí estos miserables. El caso es que se quedaban agarrados a los escombros y al cabo de un tiempo alguno venía a la casa y se escondía en la alacena, y yo no tengo estómago para echarlas. Muchas gracias. Bueno, aparecen muchos de los elementos de los que hemos hablado: la religión, la superstición, la abuela que tiene fe en la Virgen pero en Dios no está segura de que exista. Eso está muy bien reproducido, creo que es muy así en muchas abuelas españolas. No sé si abrir el diálogo también a los presentes, si tenéis alguna pregunta, si queréis también. Yo tengo 150.000 preguntas, pero quizás sería interesante si queréis hacer alguna pregunta a los demás, si tenéis alguna pregunta, aprovechar la ocasión que tenemos aquí a Laila Martínez para hablar con ella. I don't know if maybe I can speak in English because my Spanish is not as good. But I understood everything you said. So you talk about how wealth is reproduced throughout family, but I wonder what you make of free will in your book, if it's even talked about or not. No mucho. En la casa ellas la ven como una trampa. Y esto tiene que ver con la historia de mi familia, porque como aparece en el libro, mi bisabuela construyó la casa como regalo de bodas a mi bisabuela. Entonces, claro, parece una historia muy bonita, ¿no? Muy romántica, pero no como pues, la casa familiar como es un regalo de bodas, ¿no? Parece casi de una novela romántica. Pero claro, luego la realidad era que mi bisabuelo venía de una familia muy pobre, de estas cuevas de las que hablaba, ¿no? Gente que vivía en cuevas porque ni siquiera tenía casa, ¿no? Y entonces, claro, cómo de repente se construye una casa, ¿no? Que no es una mansión, pero es caro, claro, construir una casa, tienes que comprar el terreno, los materiales. Entonces, ¿cómo saca el dinero? Y eso es algo de lo que en mi familia no se hablaba nunca, ¿no? Y yo me enteré poco antes de escribir la novela, cuando me contaron que lo que se dedicaba en realidad era, como aparece en el libro, a prostituir mujeres. Tenía 3 mujeres a las que él prostituía, era el proxeneta. De eso en realidad vivía, y además maltrataba a mi bisabuela. Palizas. De hecho, a mi bisabuelo en la realidad lo mataron en la guerra civil y mi bisabuela se alegró. O sea, para mi bisabuela fue una liberación. Pero claro, eso cuando yo me enteré de cómo era la otra historia que había detrás, ¿no? De eso era un regalo de bodas. Claro, sí, fue un regalo de bodas, pero ¿qué hay detrás, no? O sea, esa casa se ha construido con el dinero de prostituir mujeres y encima luego también maltrataba a su mujer, ¿no? O sea, le has dado un regalo de bodas que en realidad es una trampa, porque ella está atrapada allí con alguien que la maltrata, ¿no? No existía el divorcio en ese momento, no te podías ir, ¿no? Entonces, claro, hasta que él se muere,
para mi bisabuela esa casa era una trampa, ¿no? Entonces ellas se sienten muy atrapadas, o sea, ellas no sienten que tengan voluntad, no sienten que puedan hacer nada por cambiar su situación, cuando lo han intentado le ha salido mal, ¿no? También ellas no son, o sea, ellas están aisladas en el pueblo, ellas no tienen tampoco formación política, ni visión política, o sea, la tienen pero muy no articulada, no han leído, ¿no? Teóricos, o sea, no son revolucionarias, no son marxistas, ¿no? Ellas están ahí aisladas y saben, o sea, conocen esta violencia porque la han vivido, conocen la violencia de clase porque la han vivido, pero no sienten que puedan hacer nada, ¿no? Para cambiarla, más que vengarse. Entonces, lo que ellas sienten que pueden hacer es simplemente la venganza. Es la forma que tienen de hacer justicia y de hacer algo por ellas mismas, ¿no? Como tomar la iniciativa es la venganza, ¿no? Que no sería, claro, no es lo ideal, pero para ellas es lo único que pueden hacer. Entonces, So only through revenge, then? Only through revenge and violence in some sort of way? claro, para ellas sí. Para ellas no ven otra salida. All right, thank you so much. Sí, es verdad que hay poca solidaridad en la lucha de clases que aparece en la novela. Entre los vecinos del pueblo no hay mucha solidaridad. Hay algunos momentos, alguna amiga, pero no se unen, No, claro, no hay, ellas están muy aisladas. Sí. El resto del pueblo pues va de noche, ¿no? Cuando tiene que pedirles algo, pero están allí apartadas del pueblo, ¿no? Y el resto de gente no les ayuda, no solo uno de los personajes, pero no hay una cosa de ricos contra pobres, en el sentido de que se una la gente del pueblo. También un poco por eso, porque si has vivido en un ambiente tan violento y tan represivo, pues es que se rompe toda solidaridad también, ¿no? Y es un poco, pues, sálvese quien pueda, ¿no? Intentar salvarte tú y a tu familia. Está muy bien expresado el miedo también a hablar, claro. Incluso en la cola, en la tienda, hay muchísimo miedo a decir algo que se les olvida. Pero había más preguntas por aquí, ¿sí? Has dicho hoy que la literatura de terror puede contar lo que no se puede contar, o sea, con respecto a los traumas, por ejemplo. Así que me pregunto si Carcoma fue para ti una manera de trabajar sobre tus traumas o sobre los traumas de tu familia o de tu generación en general. Y si piensas que quizás pueda ser una manera para la gente que lee, para trabajar sobre esos traumas, o sea, como un tipo de catarsis. Sí, yo creo que el género del terror es muy político, aunque a lo mejor no lo parezca a simple vista, ¿no? Porque el género del terror está codificado, ¿no? Tiene sus códigos, pero son códigos que todos conocemos porque son de la cultura pop, ¿no? Pues un fantasma, cuando aparece un fantasma en una película, pues ya todos sabemos que ha habido una muerte violenta, ¿no? Que hay algo sin resolver, ¿no? Que hay algo pendiente, ¿no? Algo que ha quedado ahí. O, por ejemplo, los slashers adolescentes, ¿no? Pues casi todos están hablando en realidad del miedo adulto a la sexualidad adolescente y al descubrimiento de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? O sea, o si aparece un vampiro, pues generalmente va a haber bastante erotismo, bastante sexualidad, homoerotismo, bisexualidad, ¿no? O sea, como que son códigos que todos manejamos, como que los tenemos ahí simplemente porque hemos visto muchas películas, ¿no? Porque forman parte de nuestra cultura. Entonces, yo creo que eso es muy interesante cuando escribes, porque te permite contener ya dos niveles, ¿no? Tú tienes tu historia o haces un slasher, ¿no?
y tú tienes tu historia con tu asesino en serie que va persiguiendo a los adolescentes, pero tienes otra debajo, otra lectura debajo, que está hablando de, pues eso, ¿no? De la sexualidad adolescente, del miedo al embarazo, ¿no? Porque los slashers estadounidenses casi siempre les pillan cuando están, ¿no? En el baile de graduación y en el coche, ¿no? Después, o sea, es muy evidente que va por ahí, ¿no? Las pistas. O como que, entonces claro, te permite tener estas dos capas, ¿no? Y te permite hablar de traumas también, de una forma, eso como, también en momentos en los que no se podía hablar. Por ejemplo, las escritoras de la época victoriana eran, claro, las escritoras británicas y estadounidenses, casi todas, o por no decir todas, escribían sobre casas encantadas, ¿no? Casas en las que pasa algo. Entonces, en un momento en el que la mujer está encerrada en su casa, ¿no? El hombre es el que ocupa la calle, el trabajo, el espacio público, y ellas estaban ahí, estas mujeres burguesas, ¿no? Estaban ahí encerradas sin nada que hacer, porque los criados se ocupaban de los niños y de la limpieza. Ellas, claro, de repente utilizan las casas encantadas para decir que la casa es un lugar que puede dar miedo, que es un lugar peligroso, que no es solo ese sitio de refugio, de descanso, ¿no? Y en realidad, si miramos las estadísticas, una mujer tiene muchas más posibilidades de que le ocurra algo en su casa que en la calle. Entonces, claro, pues las casas son un lugar que da miedo, ¿no? Pues era una forma para ellas de decir eso, ¿no? O, por ejemplo, el homoerotismo, ¿no? Las películas de vampiros y los libros de vampiros han sido la forma de decirlo cuando no se podía decir de otra manera, ¿no? Carmila, la serie de Le Fanu, que es una historia lésbica, pues se coló, o sea, se puede hablar de una historia lésbica porque es una historia de vampiros. Si hubiese sido una novela realista, en esa época no se podría haber hablado de eso. Entonces a veces también ha servido para estas cosas, y yo creo que sigue sirviendo, ¿no? Por ejemplo, pensaba cómo las historias de posesiones, la posesión del demonio, ¿no? Los exorcismos, las películas de exorcismos, siempre es una mujer la que es poseída, y generalmente una mujer joven, ¿no? Generalmente un adolescente o en sus primeros 20 años, ¿no? Claro, pues ahí está diciendo algo también, ¿no? Y además, generalmente la resolución es que venga el patriarcado a solucionarlo, ¿no? No sé si os acordáis pues claro, también las películas de terror son políticas, también en el sentido conservador, claro, o sea, puede ser en los dos sentidos, ¿no? O sea, son muy conservadoras a veces, pueden ser muy conservadoras. Y por ejemplo, las de exorcismos a mí me parecen las más conservadoras políticamente. Porque en la película El Exorcista, ¿no? que más o menos nos suena a todos, a la hija la poseen porque la madre es una actriz de Hollywood, que da muchas fiestas, ¿no? O sea, te deja caer que como que es que no es muy buena madre, ¿no? Y a la hija la poseen. Y luego vienen hombres, ¿no? Además los representantes del patriarcado con mayúsculas, un cura, ¿no? A exorcizarla y a quitarle el demonio de dentro que se le ha metido porque su madre es actriz de la fiesta, ¿no? O sea, claro, políticamente es muy conservador el mensaje de la película. Pero eso, ¿no? Yo creo que el terror en general es muy útil para hablar de traumas, porque eso, ¿no? Porque te permite poderlos abordar desde otros sitios, como desde sitios diferentes, como hacer lecturas diferentes, ¿no? Y a veces mostrar cosas que de otra forma no se pueden mostrar a lo mejor tan evidentemente. Pero para ti personalmente ha sido un ejercicio de trabajar esta memoria familiar. Yo no sé si tanto como
pero sí yo escribí la novela como muy enfadada, ¿no? Y los personajes están muy enfadados, y muy enfadada como con mi bisabuelo, ¿no? Con la historia de mi bisabuelo, con que no se hablase de eso, con haberlo sabido tan tarde, ¿no? Pero sí, o sea, no sé si creo como en esta idea de que la literatura tenga que servir para hacer como terapia. O sea, hay gente que sí lo dice, ¿no? Hay escritores que sí dicen que les sirve, ¿no? A mí yo no creo que tanto, pero sí que ha sido como, sí, una forma como de contar también la historia de mi familia que no se contaba, ¿no? Que se contaba solo la parte bonita y no la otra. Pero luego se han enfadado, hay gente en mi familia que se ha enfadado, ¿no? por contar esto, justamente. Sí, lo pensaba también. ¿Que tu abuela se ha reaccionado? Bueno, sí. Me gustaría hacer una pregunta a los dos. Entonces, ¿el género lo elegiste antes de escribir la novela? Sí. Una elección consciente. Sí. Tanto de creadora como y como por experiencia, porque yo pensaba que te elegían a ti las historias y la manera también de contarlas. Sí, o sea, yo creo que depende del escritor, pasa de las dos maneras, ¿no? Para mí sí que a lo mejor, porque como que he reflexionado bastante sobre el propio género del terror, ¿no? Y he leído como sobre el propio género y como que he leído mucho también, yo creo que igual ya tenía como más la idea de que quería que estuviese en ese género, ¿no? Sí que, y porque además eso, ¿no? Porque creo que tiene herramientas útiles. O sea, otros géneros tienen otras herramientas, ¿no? Pero que tienen herramientas útiles, pues, por ejemplo, para hablar de la memoria política, de los traumas colectivos, ¿no? Que, de hecho, yo probablemente un buen escritor de terror lo que hace justamente es detectar los miedos colectivos e impulsarlos, ¿no? Por ejemplo, It, de Stephen King, ¿no? Pues, todos los niños de It, cada uno es representación de una violencia que le puede pasar a un niño, ¿no? Están como todos así. La niña, pues, uno de ellos sufre bullying, o la niña abusa a su padre de ella, ¿no? Es como todo lo que le puede pasar a un niño de malo, ¿no? Entonces, claro, eso, como aunque tú conscientemente cuando lees la obra, aunque no te des cuenta de eso, sí te está tocando la fibra, está tocando como algo, ese miedo colectivo que hay de lo que le puede pasar de malo, lo que le puede pasar malo a un niño, ¿no? En la sociedad. Entonces, como yo creo que son los buenos escritores de terror, los que consiguen que su obra llegue, creo que son los que detectan, ¿no? los miedos colectivos y los utilizan un poco, ¿no? para sus obras. Y te quería preguntar otra cosa sobre la lengua que has elegido. Entonces, has explicado al principio que los dos personajes, la búsqueda era que cada una hablara de una manera diferente. Y entonces, en esa búsqueda, has utilizado la lengua coloquial de manera consciente y investigando, o sea, como eligiendo en cada momento. Porque, por ejemplo, en la página 120 sonaba también que estás hablando de la mujer de la casa cuando ha perdido al hijo, y entonces salía en la tele y entonces la critica. Entonces dice que no tenía hasta ahí llego. Luego dice sin muchismo, eso no sé muy bien a qué se refiere, sin bonito, creo que sé, pero no tengo ni idea de sin enca. Claro, es que en mi pueblo se dice bastante, en vez de decir en casa de, dice Enca Martín, en vez de en casa de Martín. Sí, son como localismos así muy... Claro, ¿Y el muchismo? Es en vez de muchísimo, o sea, como que acortan al hablar. Sí, también los laísmos que metí, que luego algunos me lo quitaron, había más originalmente. Sí, Pero,
también eso también es de Madrid, ¿no? Como la S esta, que se convierte casi en una J. Sí, eso yo lo pensé mucho porque una de mis mejores amigas es sociolingüista. Ella dio clases en la Universidad de Sociolingüística y yo compartí piso con ella un tiempo y ella me hablaba mucho de esto, como de las diferencias que hay en cómo hablamos, no solo dependiendo de la zona geográfica, sino también de tu clase social, de tu género, o sea, como de muchas cosas. Y claro, me hablaba mucho de esto y como los propios personajes cuentan la historia, yo quería que hubiese rasgos del oral. Sí que es verdad que no puedes poner exactamente el lenguaje oral transcrito porque es muy pesado, ¿no? Porque al final en el oral pues hablamos peor, claro, que escribimos, ¿no? Y te repiten mucho, o no acaban las frases, ¿no? Es que el escrito siempre es más bonito. Pero entonces, claro, si simplemente fuese una transcripción sería muy pesado, pero sí que por lo menos hubiese cosas, ¿no? Hubiese pues ese tipo de rasgos, ¿no? En español también, otra cosa que me contabas, las S del plural, la gente de clase alta las tiende como a hacer más largas, ¿no? También la gente de clase baja hablamos más alto y más rápido que la gente de clase alta, decimos más palabrotas, las mujeres también, por ejemplo, decimos más lo siento, y yo creo que en vez de decir directamente la opinión, ¿no? Decimos más gracias, o sea, como que muchas diferencias de, pues eso, ¿no? De tu procedencia, de tu lugar en la sociedad. Entonces sí que por lo menos quería que hubiese eso. Y para la abuela era fácil porque llamaba a mi abuela y claro, y era casi igual. En cambio la nieta casi me costaba más, los capítulos de la nieta fueron más difíciles, porque es más difícil como, yo pensaba, vale, ¿cómo hablaría yo? ¿Cómo hablo yo? ¿No? Pero claro, como que es más difícil verte a ti misma un poco, ¿no? Además que has vivido en muchos sitios, ¿no? Sí. Por lo tanto, Eso, sí, por ejemplo los laísmos los he perdido mucho. Al vivir en Barcelona, ¿no? En Cataluña, que no soy laísta, he perdido los laísmos, pero sí. siempre se puede recordar. También tengo una pregunta sobre la lengua. En su cuenta en Instagram, en una de sus publicaciones ha escrito les niñes, pero la forma de plural de niño o niña es niños y niñas, ¿es verdad? Sí, en español se está usando ahora la E como plural neutro. Igual que en inglés el they, them, los pronombres neutros. Es por eso que en Instagram lo intento usar. También lo uso con mi hija, que decidimos no asignarle género, pero es verdad que es muy difícil usarlo o sea, publicar novela, o sea, usarlo las editoriales no quieren, porque supuestamente a los lectores les cuesta mucho y te ponen muchísimos problemas para usar los pronombres neutros o el plural neutro en el escrito, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo he metido a veces en algún relato, o por ejemplo en dos relatos que he escrito de ciencia ficción, con la cosa de que es el futuro, ¿no? Pues bueno, en el futuro no van a ser los géneros como son ahora, ¿no? Entonces por ahí pues como que lo puedes meter. Pero sí, no quieren. Los editores y los correctores no quieren. Una pregunta sobre la interacción. ¿Te inspiraste del realismo mágico y también de escenas de soledad de Gabriel García Márquez? Porque con el tema de la repetición de ciclos de como estar predestinado a vivir lo mismo que los artistas. Sí, claro, como en España no hay casi tradición de terror ni de fantástico, como de ningún género fantástico,
lo que hay en España yo creo que se ha inspirado mucho en América Latina, porque en América Latina sí tienen mucha tradición de fantástico, el realismo mágico, pero incluso antes, ¿no?, del realismo mágico, y tiene mucho, claro, allí no se considera un género menor al fantástico porque los grandes escritores latinoamericanos han escrito fantástico. Entonces, claro, ¿cómo vas a decir que Cortázar o Borges o Gabriel García Márquez son escritores de segunda, ¿no? Entonces ahí, claro, ha tenido tradicionalmente mucho más valor, ¿no?, para la crítica. Entonces, y además ahora estamos en un momento muy bonito porque, pues, lo que decías tú antes, ¿no?, como muchas escritoras, sobre todo mujeres latinoamericanas, que están escribiendo en género fantástico, terror, ciencia ficción, ¿no?, mezcla realismo mágico. Y sí, para mí 100 años de soledad es una de mis novelas favoritas. Y tiene esta cosa de, claro, de la repetición del ciclo, ¿no?, que has dicho, y también eso, yo creo que también ahí me inspiré en Cormac McCarthy, que a él habla con este estilo que le llamaron los críticos como salmodia, ¿no?, que viene un poco de la Biblia, esto de ir enlazando como frases largas y no sé qué, y tal, y como que viene, es el estilo de algunas partes de la Biblia, ¿cómo se llaman?, de los sermones, de los domingos, ¿no?, de los predicadores. Es como un poco ese estilo, como que mezcla todas esas cosas. Bueno, obviamente no, o sea, ojalá estuviese cerca de esos autores en mi novela, ellos son mucho mejores que yo, pero sí está ahí la inspiración. También mucho de Pedro Páramo, que es muy parecida, ¿no?, esa historia de un pueblo donde están todos muertos, ¿no? También a mí me gusta mucho la literatura mexicana, para mí ha sido muy importante, y me gusta mucho un autor actual que se llama Yuri Herrera, y tiene 2 libros increíbles. Uno se llama, en español es Señales que precederán al fin del mundo, y es una chica que cruza la frontera con Estados Unidos para buscar a su hermano, que había emigrado y ha desaparecido. Pero lo cuenta a partir de la mitología maya. O sea, va contando como ese cruce, todo lo que ella tiene que hacer, de cruzar el desierto, de encontrar a un coyote que le llaman, ¿no?, el que te cruza la frontera. Luego lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, como todo ese viaje lo cuenta a partir de la mitología maya. Entonces es como fantástico, ¿no?, tiene elementos fantásticos, pero contando algo que está pasando ahora mismo, ¿no?, que es de la realidad. Y eso es increíble. A mí la literatura mexicana en general es una gran influencia. Dijiste que eres editor, pero no editas tus libros mismos, ¿por qué? La verdad es que hubiese ganado más dinero con de lo que gano en mi editorial. Pues es un poco porque, como es una editorial pequeña, donde yo estoy, o sea, somos 2 personas, o sea, muy, muy pequeña. Claro, al final un editor también corrige el libro, también te da su punto de vista, ¿no? Entonces, como que necesitaba que fuese alguien externo a mí, ¿no? Y también para luego toda la parte de venta, de promoción, a mí me resulta como muy raro vender mi propio libro, ¿no? O sea, como intentar convencer a la gente, a las librerías, por ejemplo, de que lo compren, ¿no? Se me hacía como muy raro, necesitaba que hubiese otra persona, como que se encargase de eso, ¿no? Y también tener otra visión, ¿no?, de alguien que al final te aporta, ¿no? También, o sea, al final un libro lo escribes tú sola, pero luego es labor de mucha gente, ¿no? O sea, lo escribes tú ahí en tu casa, pero no solo por la inspiración, ¿no?, y porque todo lo que has tenido que leer antes, sino porque también una vez que entregas el manuscrito,
hay mucho trabajo de mucha gente diferente que mejoran el libro. Entonces, como que era mejor yo no hacer eso, ¿no? Que lo hiciese alguien más. ¿Qué motivo escribir? Pues la idea para escribir Carcoma en realidad fue un relato. Me pidieron un relato para una antología de varias autoras y tenía que ser un relato como de máximo 10 páginas. Yo no sabía qué escribir, no tenía ni idea, ¿sabes? Como no tenía ideas, y estaba en la casa de mi abuela, en la casa que sale en el libro, en verano, y yo suelo dormir siempre en la misma habitación, ¿no? Cuando voy a dormir. Y en esa habitación hay un armario, que es el armario de la novela, que es un armario donde está la ropa que no es del día a día, sino como la ropa importante para la familia, ¿no? Pues, por ejemplo, el traje de bodas de mi abuela, el traje de nazareno de mi tío. Nazarenos, lo habréis visto en la tele, son los de Semana Santa. La Semana Santa, estos que llevan la capucha, ¿no? Claro, pues como todo es la ropa importante, ¿no? De la historia familiar. Entonces, en los pueblos, pues las casas a veces pues, están mal construidas, ¿no? Y ese armario, o sea, el suelo no está del todo recto, entonces la puerta se abre sola. Entonces yo estaba ahí en la cama, como sin ideas, teniendo que entregar el relato, y la puerta del armario hacía y se abría. Y aparecía como la ropa de luto de mi abuela, ¿no? De negro, el traje de nazareno que da miedo, ¿no? Da bastante miedo. Y entonces dije, pues ya está, ya tengo el relato. Y al principio era la historia del armario, como de ese armario que come gente, ¿no? De alguna manera. Y lo entregué y el libro se publicó con otras autoras, pero luego como que le dije a la editora, como yo creo que podría escribir más, ¿no? Que en vez del armario solo podría escribir la historia de la casa. Y claro, la historia de la casa era también la historia de las mujeres de mi familia. Y esa fue la idea, fue el armario que se abría solo. Y se sigue abriendo solo esta todavía. Carcoma, estábamos hablando al principio sobre la traducción, que en inglés lo han traducido Woodward, y en francés al final han decidido dejar el mismo título, Carcoma en español, con una nota explicativa. Y yo creo que es un título fantástico porque es muy corto, es muy contundente, es muy inspirador también de algo que te roe por dentro del sentimiento de rabia, de odio que tienen las protagonistas y la casa, que es otra protagonista. Entonces, ¿cómo se te ocurrió, cómo llegaste al título? Bueno, el título me costó muchísimo. Ya tenía entregado el manuscrito y no tenía título. Fue como una pesadilla encontrarlo. Pero al final fue también porque en la casa de mi abuela hay mucha carcoma. Entonces cuando por la noche, cuando está todo en silencio, se oye crac, 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 crac. Y fue así, fue como, claro, es que tiene que ser esto, ¿no? O sea, porque además, claro, con la carcoma pasa eso también, ¿no? Que se están años comiéndose las vigas y de repente se desploma la casa, ¿no? O sea, de un año para otro se cae, porque se han estado ahí. Y también, claro, esta idea del rencor, ¿no? Del resentimiento, como el rencor también es algo que te va como comiendo por dentro, ¿no? Y que si no haces algo con ello, puedes acabar muy mal también, ¿no? Te puede destruir. Entonces, sí, pero fue inspirado en el sonido de la casa. En la novela se habla de los ángeles, de los santos, pero los ángeles se relacionan con mantis religiosas y aquí en la ilustración de la portada aparece una mantis religiosa encima de la casa. Y me has dicho que hay una historia con esto, no me puedo quedar con esta curiosidad. ¿Cuál es la historia de los ángeles y las mantis? Sí, pues yo viví con mi abuela mucho tiempo y cuando era pequeña y no me quería, claro, los niños, ¿no? Que no se quieren dormir por la noche, pues ella bueno, lo primero es que me leía, ella estaba suscrita a una revista
de la iglesia, que te la enviaban a tu casa. Y esta revista llegaba todos los meses y siempre tenía la vida de un santo. Una de las secciones de la revista era la vida de un santo. Y además, un santo católico, con todas sus historias de torturas, mutilaciones, asesinato, con todo lo que tiene el catolicismo de ore. Claro, porque es un buen... Claro, además, cuando entras a una iglesia católica, lo primero que ves es a un hombre que le están torturando, ¿no? Sangrando. Claro, la sangre. Heridas. Y además en España, la Semana Santa, ¿no? Sigue habiendo los que se flagelan, o mi abuela, por ejemplo, iba descalza a las procesiones y los pies se le llenaban de sangre, ¿no? O sea, la Semana Santa en Castilla, además, es especial, ¿no? Cuando tocan los tambores y todo lleno de sangre, los nudillos, ¿no? Son muy... Claro, nosotros, pues al final te has criado ahí, seas creyente o no, pero lo has visto, entonces para ti es más o menos normal. Pero en verdad, claro, si lo ves un poco desde fuera dices, uff. Pero bueno, para un escritor de terror está bien, ¿no? Es como... es un buen background, ¿no? Del catolicismo, ¿no? Vale para el terror. Claro, mi abuela me leía estas historias, pero con 5 años, 6 años. Y claro, luego pues pasan estas cosas, ¿no? ¿Cómo no vas a escribir terror con esas historias en la cabeza? Pero aparte, claro, me hacía rezar por las noches. Me hacía rezar al ángel de la guarda. Y ella tenía en casa, lo sigue teniendo, ella tiene como mucha devoción a los ángeles. Pero no son los ángeles, estos niños, bebés, rubios, con alitas, ¿no? Sino que son los ángeles de San Gabriel con la espada, matando demonios, ¿no? O sea, y claro, tenía al ángel de la guarda le tiene como mucha devoción. Y a los niños, ¿no? Pues se les dice muchas veces que recen al ángel de la guarda. Entonces, claro, a mí me hacía rezar y luego te ibas a dormir ahí en el segundo piso, ¿no? Que estabas sola con los ruidos de la cámara, ¿no? De la buhardilla, con los ruidos de una casa vieja, estas de pueblo, ¿no? Y claro, te quedas allí pensando, y a mí me daba mucho miedo Los Ángeles, o sea, yo le cogí mucho, le tengo mucho, bueno, ya no, pero le tenía mucho miedo a Los Ángeles. Pero para mí era como esta cosa vengativa, terrible. Y además, en la casa de mi abuela está apartada, ¿no? Como sale la novela, está apartada del pueblo. Entonces, cuando le pusieron luz, pusieron una farola enorme en la fachada. Y como está un poco apartada, pues venían muchos mosquitos, muchos insectos. Y las mantis religiosas se ponían en el muro de la casa para comerse a los mosquitos y todo eso. Y son bastante grandes en realidad. Entonces, claro, estaban allí puestas, además con esta postura que tienen de rezar, ¿no? Por eso se le llama mantis religiosa, y con esos ojos enormes, ¿no? Y estaban todas allí en la fachada, pues esperando a los mosquitos para comérselos. Entonces, para mí era como, claro, esta idea de un ser que está rezando cuando era pequeño, con esos ojos, ¿no? Y los ángeles, ¿no? O sea, como para mí era como la misma cosa. Y además las alas, ¿no? Seres que vuelan. Cuando era pequeña estaba como todo mezclado, ¿no? Y eso lo decidí poner en la novela. Si que todo fuera adaptada, ¿cómo le gustaría que fuera esa adaptación? Sí, pues justo la semana pasada firmé la venta de derechos al cine, pero la adaptación va a ser rara porque ha comprado los derechos una productora irlandesa y además ellos querían en el contrato, o sea, ellos, si no les interesaba, ellos querían que estuviese ambientada en Irlanda y además en el conflicto de Irlanda del Norte. O sea que va a ser la historia de la casa, la abuela, pero en el conflicto de Lira y de Irlanda del Norte. Así que va a
ser bastante distinta a como yo me la imaginaba, ¿no? Porque además son dos zonas muy distintas. Pues Irlanda, ¿no? Verde, y esa zona es la zona donde es mi familia, muy seca, es como un poco desértica, ¿no? No llueve mucho, muy amarilla en verano, ¿no? Entonces de repente verlo en Irlanda va a ser raro. Pero también me da curiosidad, o sea, me gusta que sea distinta también a la idea original. De todas formas, a ver si, o sea, en teoría tienen que, o sea, la compra de derechos a veces no significa que luego hagan la película, porque luego tienen que como conseguir financiación, tal. Pero bueno, al principio sí que la han comprado, así que, pero si la hacen va a ser muy diferente a como yo me la imagino, claro. Es una novela que ha tenido muchísimo éxito muy rápidamente. Lo pone aquí en el libro que entre mayo del 2021 fue la primera edición, noviembre del 2021, perdón, y mayo del 2022 hubo 44 ediciones que se dicen pronto. Luego se ha traducido a varias lenguas, hay diferentes ediciones también en América Latina, en otras editoriales, no solo en Nombres de Madre. ¿Cómo se vive este éxito tan repentino? Bueno, ha sido finalista, ha sido nominada al National Book Award en 2024 en Estados Unidos. En fin, no sé, suena muy apabullante. ¿Cómo lo has vivido en tu vida cotidiana? ¿Te ha cambiado mucho la vida? Sí, ha sido muy raro. Porque además es una editorial muy pequeña en España. Entonces, claro, tampoco tienen pues la capacidad de marketing, ¿no? Y que tienen los grandes grupos, ¿no? Como Random House. Entonces ha sido muy de boca a boca, lo que también es bonito, claro, ¿no? Porque es la propia gente la que lo recomendaba en Goodreads, ¿no? En muchos libreros, muchísimas librerías en club de lectura, ¿no? Profesores también muchos de instituto, de universidad, ¿no? La se han leído mucho. Y claro, ha sido muy raro. Para mí lo mejor ha sido que cuando escribí Carcoma tenía 3 trabajos y ahora solo tengo 2. O sea, he podido dejar uno. Y bueno, claro, o sea, yo cuando escribí Carcoma, bueno, ahora lo sigo siendo, pero era freelance y trabajaba hacia correcciones para editoriales, dosieres de prensa para editoriales, llevaba redes de editoriales, ¿no? Como esto que tienes 13 trabajos diferentes porque no tenía dinero, o sea, pura precariedad y pobreza, ¿no? Y claro, de repente ahora pues solamente tengo, pues aparte de escribir, pues el de la editorial, y aún así en la editorial tengo que hacer menos cosas que hacía antes, ¿no? O sea, hay alguna cosa que la podemos contratar fuera. Eso ha sido lo mejor, como poder trabajar menos, ¿no? Y luego también en España también el sistema de becas necesitas haber publicado una novela para la mayoría de ellas. Entonces, claro, también te da como acceso o sea, publicar te da acceso como a otro, pues ya un poco a, pues eso, ¿no? A que te den una beca para escribir la siguiente, ¿no? Eso ha sido el mayor cambio. En National Book Award sí que fue extrañísimo porque me llegó un email a las 11 de la noche, claro, por el cambio de hora, ¿no? Y lo vi en el móvil y fue como... Y dije, esto tiene que ser un timo o algo, como... O sea, pensé que era como estos timos que te llegan de... métenos 100 euros en la cuenta. Y digo, esto no puede ser verdad. Y ya no, me escribió la editorial y me dijo, sí, la han nominado. Así que, no sé, eso fue... Sí, ha sido todo una sorpresa. Porque además era la primera novela. Pero bueno, sí, lo mejor ha sido poder escribir con más calma. Porque además el proceso de escritura de Carcoma, yo lo que hacía era que intentaba todos los trabajos que tenía, hacerlos en las 3 primeras semanas del mes y dejarme la última para escribir. Entonces, en esa última semana escribía un capítulo y se lo enviaba a la editorial. Y entonces, claro, tardé muchísimo, aunque no es un libro largo, ¿no? Pero tardé mucho por eso, porque tenía poco tiempo para escribir. Y claro, ahora, por ejemplo, lo que estoy escribiendo, pues sí que tengo más personajes,
es más complejo, pero porque también tengo como el tiempo mental, ¿no? Como el espacio mental para poder hacerlo. Y luego una cosa muy bonita también ha sido como que me ha abierto un poco las puertas del cine, gracias a la novela, porque una productora española quiso comprar los derechos, ya estaban en negociación con otra, ya estaban casi vendidos y al final se vendieron, ¿no?, a esta irlandesa. Y entonces pero a raíz de eso me dijeron, oye, ¿tienes algo más? Y yo les envié una historia les envié un proyecto que tenía para también una historia de terror, pero de terror en una oficina, que es otro lugar muy terrorífico, ¿no? Después de la casa, como la oficina, y hay muy poco terror laboral, curiosamente, ¿no? A pesar de que los sitios de trabajo son sitios de mucha ansiedad, ¿no? Pueden serlo, ¿no? Y entonces les dije, pues mira, no hay mucho terror laboral, yo tengo una idea y a ver qué os parece. Y entonces eso fue gracias al libro también. Ahora estoy escribiendo un guión con un director de cine y entonces, pues claro, eso ha sido, o sea, todo ha sido a partir de Capcom. Así que, claro, sí, o sea, yo la verdad es que no puedo estar más contenta, ¿no?, ni más agradecida a lo que ha pasado. ¿Hay algunos libros más realistas o ensayos políticos que te gustan o que te inspiraban en tu trabajo? Sí, la idea del rencor como un poco fuerza política sí que está bastante basada en Mark Fisher, que de hecho en su blog, en su antiguo blog que tenía, que luego en España se ha publicado con el nombre de K-Punk, han recopilado lo que escribió en su blog y son pequeños artículos, pues eso, ¿no?, pensados para los antiguos blogs. Y a mí me llamó mucho uno que hablaba del resentimiento. Y él decía que el resentimiento era, incluso etimológicamente, ¿no?, resentir, o sea, volver a sentir. Y que era volver a sentir un poco, en realidad, la violencia y el dolor de tus antepasados, ¿no? Entonces, él decía que que no solo, también tenía que haber esperanza, también tenía que haber otros sentimientos positivos, pero que también los negativos podían ayudar a cambiar las cosas, ¿no? Y que el rencor y el resentimiento podían ayudar a ayudar políticamente. Entonces, para mí eso sí que fue como un clic, ¿no? Y luego otro fue durante la pandemia se hicieron muchas cosas online, ¿no? Y yo me apunté a unas clases de una profesora de la Universidad de Jalisco en México, que ella pertenecía al movimiento feminista y aparte daba clases en la universidad, y ella forma parte de un colectivo feminista y habían analizado con su colectivo como la violencia, como las películas sobre todo, pero también las novelas, habían reflejado la violencia en México, la violencia del narcotráfico y la violencia de los feminicidios, por ejemplo, como Ciudad Juárez. Y ellas los habían analizado y habían llegado a la conclusión de que a veces estos libros o películas que denunciaban los feminicidios, lo que caían un poco, o lo que hacían era reproducir, o sea, revictimizaban a las víctimas. Es decir, pues las víctimas del narco en la ficción volvían a ser las víctimas, ¿no? A veces con los mismos nombres y apellidos, como en el True Crime, ¿no? O sea, entonces ella era un poco crítica con esto, porque decía que hasta qué punto servía, ¿no? Hasta qué punto podía ser útil políticamente. Y decía que le parecía más interesante las ficciones que cambiaban un poco la historia, ¿no?
y que permitían a las víctimas pues o tener agencia o cambiar su historia, ¿no? Y puso algunos ejemplos, y puso un ejemplo de una película mexicana que se llama Vuelve, de la directora Cisa López, que es la que ha dirigido la última temporada de True Detective. Y ella tiene en esta película Vuelve, las víctimas del narco, una vez muertas, como los fantasmas, como que vuelven a vengarse de los narcotraficantes. Y como que esta idea también me pareció útil, porque yo no quería contar la historia de las mujeres de mi familia y que simplemente volver a contar la violencia que habían pasado, ¿no? O con mi bisabuela, por ejemplo, pues simplemente utilizar su historia de malos tratos y volverla a contar como había ocurrido. Entonces quería que por lo menos en la ficción pudiesen vengarse, ¿no? O pudiesen cambiar su historia de alguna manera. Entonces esa idea también como dije, esto me hizo clic también, ¿no? Así es como lo quiero contar. Claro, como justicia de quien no tiene otra posibilidad. Y luego otra cosa que a mí me ayudó también, aparte de la investigación de Mariana Tello Weiss, que es esta investigadora argentina, también me ayudó una investigación que hubo en España, que se llama, el libro se llama La memoria recobrada. Ahora no me acuerdo exactamente. Pero bueno, fue un investigador que lo que hicieron fue, consiguieron una subvención para averiguar para tener una cifra real de los muertos durante la dictadura en Ciudad Real, que es una provincia que está muy cerca de la mía, porque no había una cifra oficial de cuántos habían sido asesinados, cuánta gente había sido asesinada durante la dictadura franquista. Entonces ellos fue un equipo, fueron casa por casa, en las casas de los pueblos, preguntándole a la gente y comparando lo que la gente les decía de su historia familiar con los archivos militares, para ver quién faltaba, ¿no? Cuánto de real eran los archivos militares, como establecer entre las dos cosas una cifra real. Y entonces él también tiene charlas en YouTube y escribió un libro sobre cómo se cuenta la memoria familiar, la historia familiar. Porque, por ejemplo, ellos se encontraron que siempre las contaban las mujeres, como que la historia familiar la sabían las mujeres. A veces, incluso cuando los hijos eran todos hombres, la historia familiar la sabía una prima, ¿no? Una sobrina, ¿no? O sea, pero siempre eran las mujeres. Y también se encontró muchas historias sobre las viudas, ¿no? de la posguerra. Porque, por ejemplo, una cosa muy bonita que se encontraron fue que cómo usaron el luto, como vestirse de negro, cómo lo usaron políticamente las mujeres. Porque en un momento en el que no se podía decir nada, no se podía hablar, ¿no? Por el miedo, por la represión política, ellas se vestían de negro por una cuestión religiosa, pero también por una cuestión política, porque fue la única forma que encontraron de mostrar que había un muerto en su familia, una víctima de la dictadura, y como reivindicarlos, ¿no? Y también para mostrar que no querían participar de la sociedad franquista, porque el luto no era solo vestirte de negro, era también no ir a las fiestas del pueblo, por ejemplo, no ir a bailes. Entonces era una forma también de mostrar públicamente que no participaba en la nueva sociedad que se había surgido. Y como además que no participaban por eso, ¿no? por el muerto que había en su familia. Entonces a mí eso también me marcó mucho, porque mi bisabuela estuvo de luto toda su vida. Ella se quedó viuda con 32 años, murió con 72, me parece, y esos 40 años estuvo de luto. Y claro, en el pueblo le decían, con lo que te maltrataba, no se lo merece que vayas de luto, ¿no? Que lleves luto por alguien que te trataba tan mal.
Y ella siempre decía que era porque para ella fue una forma de mostrar que no quería casarse nunca más. Y además lo decía, ¿no? Como si me pongo de luto, como mostrar a los hombres que no estoy disponible para los hombres, ¿no? O sea, que no vengan a intentar ser mis novios, a intentar casarse conmigo, ¿no? Y ella lo decía porque ya he pasado suficiente con uno, ningún otro hombre va a entrar en mi casa a mandarme a mí y a mi familia, y a mis hijas, que yo tuve 2 hijas. Como ahora que he conseguido, ¿no?, estar aquí con mis hijas y librarme de esto, no me voy a volver a casar nunca, ¿no? Entonces para ella era una forma como visibilizar públicamente, de mostrar públicamente que no quería saber nada más de los hombres. Entonces eso también, ¿no?, fue otro elemento que me ayudó, ¿no? Como las estrategias de las viudas, que eso no solo ha pasado en España, eso ha pasado también en las posguerras de otros sitios, ¿no? Como qué estrategias han usado las viudas para pues eso, ¿no? Para defenderse, para mejorar su posición, ¿no? Para vivir en esa nueva sociedad. ¿Tenéis algunos consejos para escribir cómo para terminar el proyecto? Sí, bueno, consejos yo no me atrevo a dar muchos, porque además como que no sé si creo mucho en los consejos de escritura, porque, o sea, sí creo que se puede aprender a escribir y que hay herramientas, o sea, y que aprendes, ¿no?, a escribir, y que escribes mejor cuando pasa el tiempo, ¿no?, y con la práctica, pero sí que los consejos así generales creo que tienen el problema de que pueden uniformizar, ¿no? O sea, hacer como todas las novelas iguales. Porque, no sé, yo por ejemplo he escuchado en charlas consejos de escritura, ¿no?, que luego he dicho, mejor que no los sigan, ¿no? No sé, por ejemplo, una vez escuchaba a una escritora bastante famosa de Estados Unidos decir como que aconsejaba a sus estudiantes que no escribiesen nunca escenas de baile, porque los bailes son muy difíciles de escribir, entonces era mejor no hacerlo. Y era como, bueno, ¿no? Como, mejor, o sea, mejor si tienes que poner un baile, una fiesta por algo, mejor como, pues esa escena la resuelves de otra manera, pero no describas una fiesta, porque es muy difícil. Y es verdad que es difícil, claro, describir una fiesta es difícil, pero, ¿no? Pero si no lo intentas, o sea, dar ese consejo como general, como, además lo que les sirve a unos igual no les sirve a otros, ¿no? O sea, como, yo el único consejo que me ha servido, o sea, y que sí que a lo mejor diría un poco de forma general, es como, sigue escribiendo. O sea, no, si te paras en un momento porque no sabes cómo seguir, sigue. Y ya corregirás luego, ¿no? O sea, tú siempre sigue para adelante, ¿no? Y luego ya, como, corregirás. O sea, no pienses en si algo está mal, si no está quedando muy bien, sino como seguir, y ya llegará el momento de quitar, por ejemplo, Mariana Enríquez, ¿no?, que algunos la habéis leído, Nuestra parte de noche, ella dijo que tenía 200 páginas más de las que tiene, que ya tiene 500, ¿no?, o por ahí, y que eso se lo quitó luego. O sea, que para quitar siempre hay tiempo, para corregir siempre hay tiempo, ¿no? Pero eso, no es, a mí es el único consejo que me ha servido. Y bueno, aparte, claro, pues leer, intentar leer también, no solo como leer, digamos, un lector que lee por entretenimiento, sino como intentar leer fijándote un poco en las cosas, ¿no? Como poniendo atención pues en cómo están escritos los personajes, en los diálogos, ¿no? Como, pues si pues alguien que se lee una novela simplemente por diversión, pues igual no se tiene que fijar en la estructura, por ejemplo, ¿no?, o en los diálogos, ¿no? Pero si te gusta escribir o quieres escribir, pues está muy bien como fijarte en esas cosas, ¿no?, de cómo es la estructura de la novela, este personaje, por qué ha hecho esto, para bien y para mal, que también se aprende de los errores, ¿no?, de otros. O sea,
esto no está funcionando muy bien, estos diálogos no están bien. Por ejemplo, a mí los diálogos me parecen bastante difíciles de escribir y a veces yo leo libros que los diálogos no están muy bien, ¿no? Pues dices, vale, esto no lo tengo que hacer, ¿no? También sirve para saber lo que no tienes que hacer. Pero sí, como yo creo que son a mí son los únicos consejos que me han servido un poco. No mirar atrás, como ir hacia adelante y leer como fijándote en esos otros elementos de la novela que no son simplemente la historia, ¿no? Sino la estructura, por qué el escritor ha elegido la primera persona o la tercera, ¿no? Como qué quiere el estilo, ¿no? Por qué un estilo u otro, por qué frases muy largas o otros que tienen frases muy cortas, como cosas así. Es que tenemos varios estudiantes que escriben y les gusta muchísimo escribir y aprovechan la ocasión para preguntar. Y no tener miedo, o sea, no tener miedo a probar cosas nuevas, que a veces, no sé, o sea, a veces también creo que los másteres de escritura, como que le meten un poco de miedo, ¿no? a la experimentación, porque es difícil, claro, y tienden un poco a que vayas a lo que ya conoces, ¿no? a lo que funciona. Es como, vale, sí, es importante saber lo que a uno le funciona y lo que uno sabe hacer bien, pero también yo creo que está bien también no tener miedo a probar, ¿no? Y a hacer cosas más experimentales o un poco más arriesgadas, porque además si no funciona siempre puedes quitar, ¿no? Siempre puedes hacer otra cosa, o borrar o corregir, ¿no? O sea, como no tener miedo tampoco a hacer algo un poco diferente. Habíamos previsto un cierre un poco especial, como un poco homenaje, y es que aquí un estudiante, no sé si uno o dos al final, iban a leer un extracto de Carpona. Mucho tiempo después, cuando nació mi hija, me fijé en cada uno de sus gestos. La espiaba detrás de las puertas mientras jugaba con sus muñecas. La vigilaba mientras dormía. Seguía sus pasos cuando salía de casa. La veía de día y de noche durante años, atenta a los sonidos que le salían de dentro o se le escapaban por los oídos. Pegaba la cabeza a su pecho y la oreja a su frente. Buscaba lo mismo que yo oía dentro de mi cabeza. El mismo murmullo como de las cigarras o de oraciones. El mismo rascar como de uñas o de termitas. Pero nunca escuché nada. Me acabé convenciendo de que a mí aquello se me había metido dentro porque estaba en el vientre de mi madre cuando entró allá, pero que se había acabado conmigo. Ay, virgencita, qué idiota era. Durante mucho tiempo no volví a pensar en ello, ni siquiera cuando desapareció mi hija. Sabía quiénes eran los culpables, quiénes tenían que pagar por lo que habían hecho. Esta vez era yo la que tenía que cobrarme la deuda, que no había hecho otra cosa en toda la vida más que pagar las que no eran mías. Pero cuando mi nieta empezó a trabajar en casa de los Carago, supe que había estado engañándome a mí misma todos esos años. Aquello nunca se había ido. Ella también lo llevaba dentro. Todas lo llevamos dentro desde que nacemos. Se nos agarra como mala hierba y ya no nos suelta. Mi nieta mintió a la Guardia Civil y al juez y os ha mentido a vosotros. A mí no puede engañarme ni con eso ni con nada. Con eso porque lo vi y con lo demás porque conozco esa carcoma. Esa comenzó en el pecho como de caballo a punto de encabritarse, pero que no acaba, y al final no se desboca. Escuchadme a mí, que yo os contaré lo que ella se calla, que no habéis venido hasta aquí para oír embuste. Me da igual cómo se ponga, el niño no salió solo de la casa, no se perdió por un despiste. Mi nieta
le abro la puerta. Gracias, Laila, por esta conversación tan interesante. Gracias a todos por vuestras preguntas y vuestra participación. Y nada, os recomiendo muchísimo la novela a los que no la habéis leído y seguiremos descubriendo lo que venga después. Muchas gracias.